Sí, desde el siglo XIX el Código Penal ha establecido una serie de delitos que sancionan la vulneración del derecho al honor, como hoy se le conoce como derecho y al buen nombre y a la buena fama. Y no solamente a nivel de ciudadanos comunes, sino que también a nivel de uh, ciudadanos extranjeros que ocupen posiciones de jerarquía, en caso específico de presidentes de repúblicas. ¿Por qué? Porque el derecho al honor, el derecho a la buena fama es de la esencia de la dignidad del ser humano. Yo particularmente oigo por la radio acabando con algunos presidentes de otros países amigos. Sin embargo, se está cometiendo un delito penal. Se está haciendo daño. Usted no puede, en el uso de su libertad de expresión y difusión del pensamiento, vulnerar derechos de otras personas cuando usted no tiene los elementos necesarios para establecer que ciertamente o juzgar de una forma que puede ser una afrenta, una injuria a la persona de ese. De hecho, hay una sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de 1900 y tanto, por la cual se juzgó al poeta Fabio Fiallo, quien en un meeting en el Parque Duarte profirió insultos contra un expresidente o un presidente norteamericano de la época. La Suprema Corte de Justicia en esa sentencia descarga a Fabio Fiallo diciendo, bueno, ya ese presidente murió y a pesar de que tiene su derecho, sin embargo, no se corre ningún riesgo. Pero existen y es uno de los derechos más protegidos. En el 1962, a raíz de la muerte de Trujillo durante el triunvirato, el Consejo de Estado y don Juan Moreno, que era consultor jurídico del Consejo de Estado, copia la ley de expresión y difusión del pensamiento, que es una copia de la ley francesa de la época, donde no tan solo se sanciona al autor per se, sino también se sanciona al medio que sirve de vía o de transporte para esa información. En el caso de las redes sociales, fíjate que ellos son muy cuidadosos y te dan a ti la oportunidad, preservando ese principio de que ellos pueden comprometer su responsabilidad civil, te dan a ti la oportunidad de tú denunciar cuando entiendas que una información, un comentario es ofensivo a alguien o puede ser lesivo al interés de alguien. Entonces tú tienes la facultad, tienes la oportunidad de tú decirle, esto es ofensivo, bloquea. Y ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de comprometer su responsabilidad civil frente a la persona que pueda resultar dañada por esa información. La propia ley de delitos electrónicos también te sanciona esa disposición. Sin embargo, hay que tener en cuenta y discriminar cuando estamos en presencia de dos tipos de personas, una persona pública y una persona eminentemente privada. Los funcionarios públicos, lamentablemente, ese derecho a la protección a la intimidad, al buen nombre y al honor, merma un poco en aras del interés del público. Sin embargo, no se está autorizando, no se le está dando a cualquier persona un cheque en blanco para que pueda hacer lo que quiera. Difamar, esto es un ladrón, espérese.
usted está haciendo una afirmación que puede comprometer su responsabilidad civil, porque usted tendrá que probar que ese funcionario es un ladrón. Primeramente, el Tribunal Constitucional, por su rol, es el garante de la Constitución, pero estos casos de violaciones a todos estos artículos, y te voy a decir algo, el derecho a la información, al buen nombre, a la fama, es quizás uno de los derechos más desarrollados en nuestra legislación. ¿De dónde? El rol constitucional es definir aspectos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esas violaciones la conocen la jurisdicción ordinaria. No llegan y no va a llegar en la más de las veces el constitucional. El constitucional sí puede ir estableciendo políticas de interpretación de estos artículos. Pero la base de estos artículos, la gran doctrina, el gran desarrollo de esos derechos y sus violaciones es de los tribunales ordinarios, no se corresponde al Tribunal Constitucional. Es una labor educacional y que finalmente se cristaliza. Voy a hablarte un poco de historia. Uno de los grandes logros que tuvo el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco fue empezar a concientizar, y en eso hay que reconocerle a don Juan Manuel Pellerano Gómez, el doctor Pellerano Gómez, que fue de los primeros, una labor de concientización sobre los derechos fundamentales. Pero eso se quedó en grandes vallas que se pusieron en la ciudad, los derechos fundamentales. Pero hoy por hoy ya estamos logrando una concientización, y como vi esta mañana un letrero, una nueva generación constitucional. No, te lo confieso, hay veces que yo entiendo que los colegas periodistas se exceden en sus facultades, en sus libertades. Y no solamente en medios de comunicación para políticos, sino que también sucede lo mismo con medios de farándula, donde hay un cierto irrespeto, no solamente a las personas que ellos analizan, sino también al mismo público que los escucha.